Bien. Entonces, no recuerdo el número de ejercicio. No recuerdo el número de ejercicio. A ver, vamos a buscarlo. Lo tengo acá. El 4. El 4. Vamos entonces, decía, a hacer una de las impedancias un poco más difíciles de las que estuvimos haciendo cuando presentamos el tema, que es la que está propuesta en la guía. Bueno, igual que si uno quisiese hacer las cuentas, ¿no? Supongamos que tuviésemos números, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos? Y seguramente empezaríamos por el paralelo, ¿no? Y para hacer el paralelo, primero haríamos la serie de arriba. Entonces, la idea es ir de a poquito haciendo cada uno de esos tramos y para cada tramo que hagamos, sacar un numerador y un denominador, porque si no después queda cada vez más complicado. Entonces, primero encaramos la serie que es C1 con R2. Y entonces decimos que esa Z, digamos, sería 1 sobre SC1 más R2. Sacamos SC1 denominador común. Y arriba nos queda 1 más R2 por SC1. Muy bien. Eso está en paralelo con la L. ¿Sí? Para hacer el paralelo, como hacíamos antes, voy a hacer el producto sobre la suma. Entonces voy a hacer S por L por R2 SC1 más 1 dividido SC1 todo eso dividido S por L más R2 SC1 más 1 dividido SC1. Fíjense una cosa, uno estaría tentado a tachar acá el S con la S, por ejemplo, pero yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y porque cuando uno hace estos paralelos es típico, y uno como que ya tiene que con la práctica aprender, que fíjense, acá abajo, obviamente, cuando saque como un denominador, me va a quedar SC1, en el abajo, ¿no? Me va a quedar SC1, y entonces acá me va a quedar SC1 por SL, me va a quedar S cuadrado L por C1, más R2 SC1 más 1. Y entonces, a mí me conviene que arriba quede el SC1, porque así lo tacho y se me va. Entonces voy a dejar ahí SC1, para que se me tache directamente. ¿Entienden? SC1. Y arriba voy a dejar, en principio, antes de hacer una distributiva, cuando está así factoreado, fíjense que acá está factoreado, conviene pensarlo, es probable que no me convenga hacer la distributiva, ante la duda, lo dejo así. Entonces, cancelo, y me queda que toda esa parte es S por L por R2 S C1 más 1, y abajo S cuadrado
L por C1 más R2 por S por C1 más 1. Todo eso es el paralelo. ¿Sí? Todo esto que está acá es el paralelo. Todavía nos falta sumarlo con la R y con la C. Entonces vamos a copiarlo. Y entonces, tenemos R1 más eso más el capacitor 2. ¿Sí? Entonces tenemos R1 más todo Consulta, eso. profe. Sí, decime. ¿No es conveniente factorizar un SL en el abajo y cancelarlo? Para un cachito. No, podés entrar, que estamos esperando que te vaya el Dana estar esperando, vale, también, me parece, Matías también. Estamos los tres esperando que te vaya el Dana, ¿podrás entrar 5 minutos para saludar? Suena, suena razonable lo que decías. Decís sacar factor común S por L. Ah, no, S por L, no, no. No, no. Pero ¿sabes por qué no? Porque vos tenés que lograr que te quede un numerador y un denominador. Si vos sacás S por L, la L no hay problema porque es un número, pero te va a quedar en el último término 1 sobre S. ¿Sí? No puedo sacar factor común S. Por lo cual, digamos, lo que te iba a decir es que siempre conviene, eso en todo caso dejarlo para después, ¿no? El factoreo del polinomio, dejarlo para después, ¿sí? Al revés, el de arriba, como está factoreado, no hago la distributiva porque ya está factoreado. Pero ahora lo más probable es que no me sirva para nada. Lo más probable es que no me sirva para nada, lo dejé por si acaso. Ahora, abajo, si yo quisiera, L no habría problema, yo podría sacar factor común L por ahí para tachar la L, pero la verdad que no vale la pena. Pero la S, no, porque si yo saco factor común S, ¿no? S por L para que se me tache con el de arriba, me va a quedar 1 sobre S, me va a quedar una S en el denominador, con lo cual no tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Sí? Ojo. Ok, ok. Bien, fíjense que esto es un espanto, es decir, yo ahora voy a tener que sacar común denominador, y mi común denominador va a ser esto por esto, porque esto es un polinomio de segundo grado, que encima no tengo los valores, ¿sí? Con lo cual no lo puedo factorear, y no puedo sacar factor común, digamos, como un múltiplo con SS2. Es decir, en el denominador me va a quedar, S cuadrado L C1 más R2 SC1 más 1 por SC2. ¿Sí? Esto por esto. Cuando hacemos todo esto dividido R1, perdón, dividido 1, nos va a quedar todo esto. Nos va a quedar todo esto por R1. ¿Sí? No voy. O sea, yo soy esa misma y digo, no me conecto. Yo me pongo en el lugar de ella y digo, no, porque sola quedo la ñoña ahí, que voy a hacer. Chicas, ustedes están con 4 profesores y una alumna, yo estoy con un alumno y 20 profesores, me dejan... no hablen tan fuerte. No voy a nombrar la universidad. Perdón, ¿eh?
disculpen, R1 por S cuadrado LC1 más R2 SC1 más 1, todo por SC2. No sé si entienden. Todo esto dividido 1, todo esto. Por R1, y bueno, R1 por eso. Más. Todo esto dividido este grande denominador, me va a quedar el SC2. ¿Sí? Por esto me va a quedar S cuadrado LC2 por R2 SC1 más 1. Y acá me va a quedar todo esto dividido SC2, me va a quedar el paréntesis grande. Por 1, digamos, ¿sí? O sea, por 1 no agrego nada más. Y entonces, fíjense que, Ahora se podría separar en términos para ir simplificando algunos paréntesis grandes, creo yo. digamos, mi objetivo tiene que tratar de ser encontrar un polinomio, es decir, un polinomio que junte los S cubo, que junte los S cuadrados, que junte los S, eso sería. Ver el grado de polinomio, ver si se achica algo, ver si se tacha algo, ¿sí? Fíjense que arriba me va a quedar un polinomio de grado 3, porque voy a quedar un S cubo, ¿sí? Que difícilmente lo pueda factorear si no tengo los números, ¿no? Y si tengo los números, le doy a por supuesto que se lo doy a la calculadora para que me lo factoree, ¿no? Porque un polinomio de grado 3, ¿cómo lo factoreamos? Pero lo que tengo que tratar de hacer, es decir, acá sería un primer digamos, una primera resolución vaga de no laboriosa, ¿no? De vagoneta, donde por lo menos llegue a un numerador y un denominador. Esa es la impedancia total del circuito, donde tengo un numerador y un denominador. Bastante espantosa. ¿Está? Ahora, no es que la vamos a mejorar, porque va a ser muy difícil mejorarla, pero por ahí la podemos expresar más ordenada. Fíjense lo que voy a hacer yo. Yo voy a hacer acá la distributiva, entonces me queda ese cuadrado, por R1 por L por C1, más S por R1 por R2 por C1, más R1. Hice la distributiva ahí arriba. Ah, perdón, y encima lo tengo que hacer por SC2. Perdón. ¿Que no conviene separar en términos y cancelar los paréntesis grandes, como le digo? ¿Cómo separar en términos? Claro. No te entendía, no te había entendido. No, al revés. No. Por supuesto que vos podés decir, mirá, no te había entendido, Juan. Vos decís, pero ¿cómo? ¿No lo tengo más corto como lo tenía antes? Esto que está acá. No, lo que me estoy refiriendo es para poder simplificar la expresión y luego hacer la distributiva. Primero simplificar, yo puedo simplificar de ahí. El último más, por ejemplo, que quedó el paréntesis grande. No me entendés, Juan. Está mal lo que estás diciendo. Escuchame lo que te digo. Sí, ya te entendí perfectamente. Si vos haces esto, te va a quedar esto que está acá. Si de ahí lo sacamos. Hacer eso es hacer para atrás esto. Es decir, me quedo con esto. Ah, claro, ahí me di cuenta. Sí, ahí me di cuenta. Entonces vos podés decir, Sí. pero escúchame, profe, la verdad que yo prefiero quedarme con eso, porque es más sintético del quilombo al que estamos llegando. ¿Entendés? Bueno, no. Sí, ahí me di cuenta. Eso está mal, porque vos tenés que llegar a un numerador y un denominador, porque el objetivo de última de estas cosas es encontrar los polos y ceros. Por supuesto que si no tenemos números no lo vamos a poder encontrar, pero quiero decir, uno de pronto después podría decir, bueno, ¿qué pasa si la R vale tanto, la L vale tanto? Necesito jugar, o por ahí buscar que los polos y ceros sean determinados polos y ceros, y por lo tanto, es decir, eso es lo que se hace cuando nosotros estamos haciendo análisis, ¿no? Pero cuando uno quiere controlar un circuito, uno trata de ubicar los polos y los ceros donde uno quiere que estén, y para eso tengo que tener un numerador y un denominador. ¿Entendés? Si vos haces eso, digamos, nos va a quedar más sintético, nos va a quedar como estaba acá. Vos podés decir, Sí, ya me di cuenta, es volver para atrás. Claro, ese paso anterior, vos decís, bueno, pero es más cortito eso, no me conviene dejarlo así. Bueno,
no lograste el objetivo. El objetivo es que te quede un numerador y un denominador. Entonces, lo que está acá lo borré, porque había que multiplicar por SC2 también, me estaba olvidando. Es S cubo, voy a multiplicar por R1 y por SC2. S cubo por R1, por L, por C1, por C2. Más S cuadrado, por R1, por R2, por C1, por C2. Más R1, SC2. Bien, esa es la distributiva del primer término. Ahora el segundo término. Acá me queda S cubo por L por R2 por C1, C2. Fíjense, el primer término que quedó con el cuarto. Son parecidos, la diferencia que en uno está R1 y en la otra está R2. ¿Lo ven? Porque tienen que tener justamente como la misma forma, la misma unidad y todo. Sigo. Más S cuadrado LC2. No. Sí, está bien. Está bien, está bien. Más. Y bueno, acá no tengo nada que hacer, sacar el paréntesis nada más. S cuadrado LC1 más SR2 S por R2 por C1 más 1. Todo eso dividido, y acá sí que no voy a hacer la distributiva. ¿Por qué? Porque mi objetivo, perdón, no es ese cubo, es ese cuadrado. Mi objetivo en realidad es factorearlo. ¿Sí? Y acá ya lo tengo factoreado. Por lo tanto, si yo hago la distributiva, en vez de ayudarlo, me complico. Por ejemplo, acá yo ya sé que tengo un polo en el origen. Tengo un polo en el origen. Bueno, entonces, último paso, ¿qué hago? Bueno, voy a ver qué es todo lo que tiene ese cubo. Tengo dos términos. Por ejemplo, si las resistencias fueran iguales, le mandaría ese término por 2. ¿No? Si las resistencias fueran iguales. Si las resistencias no son iguales, y bueno, tendría que hacer, por ejemplo, L, C1, C2. Esperen, voy a hacerlo así, a ver. L, C1, C2 por R1 más R2. Ese sería el término en cubo, en ese cubo. En ese cuadrado tengo, por un lado, este término que es como diferente a los otros, ¿sí? O sea, tengo R1, R2, C1, C2. Pero también tengo este que está acá y este que está acá, que es L por C2 y L por C1, o sea, más L por C1 más C2. Más S, a ver, S, ¿qué tengo? Tengo R1C2 y R2C1. S por R1C2 más R2C1. Y más 1. A ver si me olvidé alguno, creo que no. Vamos a poner la S acá adelante. Bien, entonces, en el numerador tengo un polinomio de grado 3. O sea que en principio tengo 3 polos. Ando a encontrarlo, qué sé yo. Si vos me decís los valores, se los pongo a la computadora, a la calculadora, que me resuelve el polinomio de grado 3, capaz que lo puedo factorear. Por supuesto que así no. Y abajo también tengo 3 polos. Uno en el origen, porque está la S, multiplicando. Y acá habrá 2 polos más que si me dan los valores, los puedo sacar. Entonces, fíjense el
bolonqui que fue esto, que está bien. El circuito era un poquito más difícil del que nosotros hicimos en la clase que presentamos el tema, pero tampoco es que era una cosa, digamos, recontra rebuscada. ¿Eh? Sin embargo, cuando uno quiere aplicarle Laplace a eso, se complica. ¿Está bien? Voy a dejar un poco acá para volver a la guía, ¿no? Fíjense, no es que era un circuito, digamos, extraño, muy extraño, ¿sí? En realidad, lo que complica el circuito son las componentes no resistivas, ¿sí? Y ahí tenemos un inductor y dos capacitores, ¿sí? En el de abajo tenemos dos inductores y un capacitor. Si bien tenemos más resistencias, no va a ser eso más complicado, porque en el fondo seguimos teniendo tres componentes, digamos, no resistivos, que es, en el primer caso teníamos dos capacitores y un inductor, y en este caso tenemos dos inductores y un capacitor. Es más, me parece que este por ahí es un poquitito más fácil hacerlo. Yo este se lo dejo para que lo piensen ustedes, pero simplemente para practicar un poco, vuelvo a la pizarra. Fíjense. Bueno, el primer paso, obviamente, eso es obvio, ¿no? O sea, ir por sectores. Primero agarrar el paralelo, ¿no? Etcétera. Pero lo importante es, a medida que se van haciendo esas cuentas, que siempre me quede un numerador y un denominador. Ven que acá me quedó un numerador y un denominador. ¿Tá? Es como que esa sería la forma de ir trabajando, ¿eh? Porque fíjense, si yo agarro esto y a esto le sumo la R y el 1 sobre CC2, me va a quedar un quilombo, ¿no? Me voy a marear. Entonces uno lo va resolviendo siempre hasta que quede un numerador y un denominador. ¿Está bien? Bueno, acá estaba el numerador y el denominador, pero le tenemos que sumar la R que estaba al principio y el capacitor. Entonces acá se nos agrega otro denominador. Entonces, claro, cuando sacamos denominador común, explota. ¿Está bien? Y la idea, repito, fíjense lo que había propuesto, no me acuerdo quién era que lo estaba proponiendo, lo de, antes era, ¿no? Lo de sacar acá S por L, para tachar esta S por L, ¿no? Si yo hiciera eso, acá me va a quedar 1 sobre S, y yo no quiero que me quede 1 sobre S. Es decir, quiero tener, es decir, cuando uno tiene letras, y no tiene los números, uno corre el riesgo de perder de vista que estos son polinomios, ¿sí? Por ejemplo, ahí abajo yo tengo un polinomio de grado 2. En todo caso, lo que tendría que sacar factor común, si quisiera, es L por C1, como hicimos en el RLC. Sacar factor común L por C1, porque eso me va a después dejar más fácil el factoreo matemático. ¿Sí? Pero en este caso que no estamos haciendo cuentas, tampoco es que vale mucho la pena eso. ¿Sí? Bien. Entonces, lo otro que quería hacer era esta hermosura. ¿Sí? Esto a mí me gusta tomarlo como ejemplo cuando hacemos los cursos en la universidad, porque es un ejercicio que está sacado de un libro que está en la biblioteca, es decir, un libro que está físicamente en la biblioteca. Entonces ustedes pueden ir ahí, ver cómo está. Lo que yo pregunto acá es diferente de lo que resuelve en la biblioteca, que está resuelto. Entonces pueden ver las dos cosas, y de pronto estudiar con el libro alguna otra cosa. De todas formas, en este caso, aunque no tengamos la biblioteca al lado, vamos a
Muy bien. Fíjense lo que dice ahí. En el libro está calculada la función transferencia correspondiente a h y una y c dividido bi. En el video que les preparé como un poco complemento de lo que veníamos haciendo, yo hice dos transferencias, no sé si ya lo vieron. Una, la tensión en la resistencia sobre la tensión de entrada, y otra, la corriente de salida sobre la tensión de entrada. Bueno, este sería un ejemplo, el que está hecho en el libro. Nosotros vamos a hallar BC2 sobre BI, o sea, la tensión acá en la salida sobre el capacitor, ¿sí? Dividido la tensión de entrada. Entonces, tenemos Vale, después mandame, porque voy a bajar en las actividades, después mandame, le mandaste, ¿no? La de matemática 11, esa que la... Yo la vi por arriba. Por simple curiosidad, profe, el que Sí. plantea el libro, ¿se encararía por divisor de corriente? Buena pregunta. Puede ser que es medio lo mismo, es decir, pero qué estúpido que estoy. Esperá que termino de copiar esto y te contesto. No. Bueno, a ver, Entonces, R, L1, L2, C1, C2. Esta es BI. Nosotros vamos a calcular B0, digamos. ¿No? Si vos en vez de B0 calculás I0, que era lo que te proponía el libro, fíjate que B0 y I0 está relacionada, porque B0 es I0 por 1 sobre SS2, o al revés, I0 es B0 sobre 1 sobre SS2. O sea, vos podés usar divisor de corriente, podés usar divisor de tensión. En general, uno usa divisor de corriente cuando tenés una corriente de entrada o cuando tenés una corriente calculada. En cambio, cuando tenés una tensión, como en este caso, es como que conviene usar divisor de tensión. ¿Sí? Entonces, se nos va a cortar. Sugiero lo siguiente, sugiero que en esta primer parte, que estamos medio en la mitad de 1, nos conectemos inmediatamente, ¿sí? O digamos en 5 minutos. En 5 minutos nos volvemos a conectar, ¿sí? Porque esto se nos va a cortar mientras yo estoy hablando. Entonces, yo les decía la vez pasada que traten de ver cómo es un divisor de tensión. Yo voy acá a hacer un ejemplo bien sencillito. Un ejemplo bien sencillito. En este caso sería C1 sobre R1 más LI más C1, todo eso por BI. Pará.
El divisor de tensión es cuando vos dividís entre dos resistencias. En este caso van a ser un quilombo de impedancias, pero no importa. Uno tiene que saberlo, ¿no? Es la tensión de entrada por la tensión sobre donde vos tomás la resistencia, que en este caso sería R2, dividido la suma de las dos. Esto se llama divisor de tensión y conviene saberlo, no es necesario, pero conviene saberlo para hacer las cosas más rápido. ¿Está bien? Entonces, no te escuché lo que vos dijiste, pero acá vamos a hacer divisor de tensión dos veces. El primer divisor de tensión va a ser respecto del punto A, que está acá. Sobre S1. Claro, pero con todo esto como impedancia lo tenés que hacer. Tenés que tomar esto en paralelo con esto. Claro, hay que Ya. contemplar el paralelo. Claro. ¿Sí? Y una vez que tenés la tensión del punto A, ahí vas a calcular después B0. Primero vamos a calcular la tensión del punto A, respecto de masa, digamos, ¿no? Respecto de la parte de abajo. Se nos está por cortar, nos encontramos en 5 minutos, chicos.